Hoy Dios quiere revelarnos lo que hay en su corazón acerca de la importancia de declarar y de invocar la sangre de Jesús sobre nosotros y nuestros seres queridos. La importancia que tiene invocar y declarar la sangre de Jesús sobre nosotros y nuestros seres queridos. Porque en la sangre hay protección. Por eso el mensaje se titula La protección es una bendición comprada con sangre. Dios tiene un plan para salvar a nuestras familias de las tinieblas del mundo. Dios se preocupa por nosotros, Dios se preocupa por cada una de nuestras familias y tiene una respuesta en un momento como este, un momento que estamos viviendo en el mundo, una época de obscuridad moral, una época donde todo se está ciñendo para romper la paz, la tranquilidad en el mundo, a través de guerras, a través de hambres, a través de pestes, de enfermedades que no cesan, que continúan y que están destruyendo, unos dicen el clima, la naturaleza. Y yo creo que tiene mucha razón algunas personas. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que la naturaleza gime, se está gimiendo la naturaleza, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que la naturaleza, fíjense, está esperando que nosotros, los hijos de Dios, aquellos que conocemos al Dios vivo, aquellos que hemos entendido que Él está en nosotros y con nosotros y que nos ha dado poder para poder transformar el medio y el entorno que tenemos. Pero lo primero que Dios quiere es que nos guardemos, guardarnos a nosotros mismos y que guardemos a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos. ¿Y cómo? Cubriéndonos y cubriéndolos con la sangre preciosa de Cristo. Y decir cubriéndonos con la sangre preciosa de Cristo es una forma simbólica de meternos abajo de la presencia del Señor, de lo que costó esa protección para nosotros, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma simbólica, así como cuando tomamos la cena, que es pan de su cuerpo, y el vino, la sangre, que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen la gracia que viene del cielo para liberarnos, sanarnos, fortalecernos, animarnos y alentarnos, predicando que esta muerte y esta resurrección tiene poder y sigue tan actual como la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sigue actual hoy, entrando a la vida de las gentes para limpiarles de todo pecado. Porque la Biblia es clara cuando dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es lo que hacemos día con día? Predicar a Jesucristo. La gente recibe a Jesucristo, lo recibe en su corazón, y por recibirlo en su corazón son limpios, o porque vino Jesucristo con su sangre preciosa, activa, poderosa, para limpiarles, salvarles y perdonarles. Y obviamente, ahora como hijos de Dios, el diablo nos ve como que algo brilla. No nada más la presencia del Espíritu, sino la sangre de nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Por eso el mundo de hoy cree que está logrando avances morales con su avance científico y con su crecimiento científico mundial en todas las áreas, pero lo que realmente es que podemos darnos cuenta que cada día somos más cautivos y somos prisioneros de los anhelos, de los deseos, y que son como cadenas que van desviándonos de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha determinado para nosotros? Que ya no vivamos atrapados en todos esos anhelos, deseos, ambiciones, formas, modas, pensamientos, sino que seamos libres. Y la Biblia dice que solamente podremos ser verdaderamente libres a través de que si el Hijo de Dios nos libertare. Por eso dice la palabra: así que si el Hijo libertare,
seréis verdaderamente libres. Por eso decimos que Dios tiene una respuesta para nosotros en un momento como este que estamos viviendo, un momento en el cual encontramos que el mundo se vuelve más terrible, más oscuro, más cruel, más difícil. Ahora la gente ya no quiere salir ni siquiera de sus casas, primero porque había un motivo de miedo, de terror, de pánico, de enfermarte y de caer muerto. Ahora ya hay otro tipo de temores, el peligro en la calle, las circunstancias que pueden pasar, que si te pueden robar, que si te pueden asaltar. Ah, no, pero aquí en Mérida es seguro. Bueno, todavía es seguro a los ojos de los hombres, pero lo importante es que es el enemigo, el diablo, el que anda buscando destruir. Y a veces no nada más solamente con delincuentes físicos, sino delincuentes espirituales que están pervirtiendo la mente y el corazón de los jóvenes a través del internet, a través de las cosas que ven, niños que se están suicidando por ver programas que los están incitando a quitarse la vida, a hacer concursos, a ver de quién se ahorca más y quién se ahorca más y quién aguanta más tiempo sin respirar. Y ese es un campeonato y están concursando y se mueren. Entonces, qué terrible está el mundo. Entonces, por eso es que encontramos que hay tiempos de oscuridad y que hay tiempos que cada vez se ponen más difíciles. Por ejemplo, como cuando el rey de Israel, el rey Saúl, fue cayendo moralmente, degradándose, alejándose del Señor para centrarse en sí mismo y volverse soberbio, vanidoso, como un rey de una gran nación como era Israel, y fue oprimido por un espíritu maligno, y la nación de Israel estaba luchando por defenderse contra un país de los filisteos, y él estaba ahí, pero no estaba teniendo triunfos ni victorias, y por eso Dios en su provisión dio respuesta en medio del problema. Y vemos en 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno con aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y eso nos lleva a una frase. Esta lectura nos lleva a una frase: la provisión de Dios. La provisión de Dios siempre será mayor que nuestros problemas. Dijo Dios: me he provisto rey. Este ya no quiso caminar por donde yo le había indicado, y entonces Dios siempre va a proveer. La provisión de Dios será siempre mayor que el problema que estés enfrentando. Eso recuérdalo y que nunca se te olvide. Dios se proveyó de un rey. Ese rey era aquel pastorcito llamado David, que derrotó al gigante y fue el punto de inicio de la manifestación de que el problema venía para ser terminado. Y David derrotó a la nación filistea. David acabó con aquella opresión. David hizo que el reino quedara en paz con todas las naciones vecinas. David engrandeció el reino como nunca antes había estado y le dio paz por todos sus alrededores, de tal manera que cuando Salomón llegó a reinar, tuvo el más grande esplendor de la nación de Israel, donde la plata estaba tirada en los caminos, que eran como piedras sin ningún valor. Había una riqueza tremenda en la nación. Así es que debes de entender siempre que la provisión de Dios siempre será mayor que el problema que estemos enfrentando. Por eso la provisión de Dios fue a través de llevarles un hombre que supo dirigir y que supo oír la voz de Dios para llevarnos adelante. Por eso vemos en Hechos 13:36, dice Hechos 13:36, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según ¿qué? ¿En dónde está el secreto? Seguir la voluntad de Dios. Él sirvió a su generación conforme Dios le había indicado, y durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hoy Dios está levantando muchos Davids,
muchas Esther, hombres y mujeres que cumplan ¿con qué? Con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas bendecida o bendecido para que seas bendición. Dios quiere que levantemos una generación de Davids, de Esthers, de mujeres, hombres y mujeres que estén llevando al mundo a un cambio, a una diferencia, y que donde haya luz, ahí se acaban las tinieblas. Por eso la protección de Dios está sobre su pueblo. La narración bíblica que leemos en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel iban a entrar por primera vez a la tierra prometida, nos dice que Josué y Caleb, dos de los 12 príncipes de Israel que fueron enviados para espiar la tierra, ellos vieron los gigantes que la habitaban no como un gran problema, sino como pan. Quiere decir que la primera vez que llegó el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, Moisés envió a 12 exploradores o espías a la tierra. Era un príncipe cada una de las tribus de Israel. De esos 12, 2 vinieron diciendo, vámonos. Y los otros 10 diciendo, no entremos porque hay gigantes que nos van a devorar. Nosotros somos como insectos, como langostas junto a ellos. Ellos son grandísimos, unas ciudades poderosas, sus armas fortificadas. Eso sí, la tierra es muy buena, pero no vamos a poder. Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, no, nosotros sí podremos. Y ellos declararon que sus enemigos, esos gigantes, no eran un gran problema, sino que se los podían comer como si fuera una hogaza, un pedazo de pan. Para ellos los problemas eran como pan. Por eso vemos en el Números 14:9 lo que acabo de decirte, y ve lo que dice la palabra. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos. ¿Cómo? ¿Cómo los vamos a comer? Somos el pueblo de Jehová, estamos haciendo la voluntad de Dios, queremos estar aquí. Bueno, quiero decirte que te felicito porque viniste. ¿Sabes que esa es parte de la voluntad de Dios? Tal vez si no hubieras venido, no estuvieras escuchando esta porción de la palabra. Tú no sabes si la porción que hoy estás escuchando te va a bendecir mañana, al rato, mañana, pasado, la semana que entra, durante un mes, durante un año. Dios te va a traer a la mente este mensaje y te va a decir, caramba, conforme el problema sea, mi provisión va a ser mayor y voy a ser como Josué y Caleb, que cualquier problema, por gigante que ésta sea, me lo voy a comer como pan. Y ellos lo vieron así. ¿Saben por qué? Porque confiaban en Dios, porque tuvieron un espíritu diferente. Y fueron los únicos de aquella generación que entraron a la tierra prometida, de aquella generación de hombres de 20 años para arriba. Los que entraron fueron de 20 años para abajo, y de aquellos que nacieron en el desierto. Pero ya no nacieron como esclavos, nacieron como hombres libres, con un Dios poderoso que los amaba. Por eso vemos que ahora, 40 años después de que Josué y Caleb fueron enviados por primera vez como espías a Canaán, ahora ya no era Moisés el que estaba al frente. Moisés ya había muerto. Ahora estaban Josué y Caleb al frente del ejército, y lo que hace Josué es mandar 12 espías. Ya no mandó 12 espías, porque nada más quería que entraran a examinar la primera ciudad que se iba a oponer a su ingreso a la tierra prometida. Ellos iban a conquistar. Ellos no iban a ver si les daban un chancecito por ahí, un espacio, no. Ellos iban a conquistar, a derrotar, a quitar a aquellos pobladores de aquella tierra, porque Dios les había dicho que Él se les iba a entregar aquella tierra,
Y algunas gentes dicen, qué injusto Dios, cómo les quitó la tierra, porque ellos ya habitaban desde ahí cientos de años, y 200, 300, 400 o 1000 años, no sé. Lo importante es que mucha gente dice, cómo fue injusto Dios y le dio a los judíos, al pueblo de Israel, aquella tierra. Sí, lo que no han leído la Biblia es que cuando llegó Abraham, y que fue casi 800 años antes, 400, como 600 años antes, cuando llegó Abraham, él pudo haberle dado la tierra, pero le dijo a Abraham que todavía no, porque todavía no había llegado la maldad de aquellos pueblos hasta el límite. Quiere decir que Dios había dicho, esta nación, yo ya sé que son malos, son terribles, son peores, hacían sacrificios de niños, adoraban ídolos, bueno, eran terribles en su moral, en sus perversiones, peores, ya no eran como Sodoma y Gomorra, eran peores todavía, de tal manera que su maldad no había llegado hasta el límite de Dios, y Dios esperó a que llegaran al límite. Por eso les dijo, ahora sí, llegó el tiempo, entren, se los voy a entregar en su mano y destruyan todo, no dejen nada, pero ustedes van a llegar a poseer ciudades amuralladas, van a poseer casas que ya están edificadas, viñedos y trigales que ya están sembrados, todo va a ser para ustedes y van a empezar a cosechar aquella tierra. Ellos venían del desierto, de estar comiendo 40 años el maná y el pan del cielo que Dios les había dado. De todas maneras que cuando llega Josué, allí manda 2 espías, y esos 2 espías iban a entrar a la ciudad de Jericó, la ciudad más grande, más fuerte, más amurallada. Era la prueba de fuego para la nación de Israel, que tener que conquistar aquella tierra. De tal manera que ellos entraron a la ciudad, empezaron a revisar las murallas, lo grueso, lo ancho, el ejército que tenían, qué tipo de armas, eran hombres bien preparados, soldados, militares, todos estaban valorando. Cuando alguien los oyó a lo mejor hablar, oyeron que hablaban hebreo, y ellos sabían, los de Jericó sabían que el pueblo de Israel se venía acercando, que el pueblo de Israel venía hacia donde ellos vivían, y que ya habían derrotado a 2 reyes antes, y sabían que Dios les había abierto el mar para que ellos pasaran, y todo eso había llegado a sus oídos. Entonces estaban preparándose para enfrentar al pueblo de Israel. Y entonces oyeron que estaban los espías dentro de la ciudad. Entonces ellos buscaron dónde esconderse, tocaron una puerta y entraron, y resulta que era la casa de una ramera, dice la Biblia, de una prostituta que se llamaba Rahab. Así es que encontramos ahí precisamente que en Josué, en Josué 2, 9 al 11, que encontramos que entra a la casa de esta mujer, y vean lo que le dice aquella mujer a aquellos 2 espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país, ya no nada más de la ciudad de Jericó, sino que todos los alrededores del país, dice, ya han desmayado por causa de vosotros. La ciudad mejor armada, amurallada, tremendas murallas, estaban llenos de miedo y de temor por el pueblo de Israel. Y entonces seguimos leyendo, dice, por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y vean lo que dije, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Una mujer
de una vida fácil, de una vida licenciosa, de una mujer promiscua sexualmente, de tal manera que estaba entendiendo y comprendiendo quién era el Dios de aquella nación que se venía acercando. Con esta lectura nos damos cuenta de que los habitantes de Jericó estaban todos aterrorizados de Israel, y que por la afirmación que ellos hicieron, que durante 40 años, cuando llegó Israel y ellos entraron, los 12 espías, y se regresaron y dijeron: no vamos a entrar, se rebeló el pueblo contra Moisés, no quisieron entrar, se regresaron 40 años, y la realidad es que esos 40 años Jericó y todas las naciones estuvieron con miedo del pueblo de Israel. O sea, ellos se regresaron porque ellos les tuvieron miedo, porque los que tenían miedo eran los habitantes de Canaán, de tal manera que ellos anduvieron 40 años en el desierto engañados por la cobardía y el miedo que habían tenido. Por eso vemos ahora que nunca tengas miedo de un enemigo que te tiene miedo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el pueblo de Israel había tenido miedo de un enemigo que le tenía miedo. Y Dios te dice a ti ahora, eso sigue siendo hoy. Tu enemigo, el diablo con todos sus demonios, te tienen miedo, porque saben que tu Dios es el Dios de Israel, que es Dios, como dijo Rahab, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Repite conmigo: nunca tengas miedo de un enemigo que te tiene miedo. Ahora hazlo personal. Nunca voy a tener miedo del enemigo que me tiene miedo. Nunca voy a tener miedo del enemigo que me tiene miedo. Dentro de un mes, dentro de una semana, por eso, si alguna vez has sentido la necesidad de orar por alguna persona que reciba sanidad, pero escuchaste una voz que te decía: si oras por esa persona, mira, está enfermo, porque a veces nosotros decimos: ve y pon manos sobre el enfermo y ora y declara que sea sano. O ve y aquel endemoniado, ponle la mano y ordena en el nombre de Jesucristo que salga aquel demonio de aquel, o simple sencillamente ordénale. Cuando oigas esa voz que te dice: si tú le pones la mano, te va a brincar el demonio a ti. Si tú le pones la mano, esa enfermedad que tienes se te va a brincar a ti. Yo no sé cuántos de ustedes ya han escuchado esta voz. Ya ni les quiero pedir que levanten la mano, porque a lo mejor ni nunca han intentado echar fuera un demonio, a lo mejor tampoco han intentado sanar a un enfermo. Pero yo esa voz la he escuchado muchas veces, la escuché hace mucho tiempo. Clarito. Si tú lo echas fuera, te va a brincar a ti. Y entré así con una especie de miedo, de pánico. Después una persona que tenía una enfermedad de la piel y todo, dije: si la toco se me va a pegar a mí. Entonces tenía yo temor. Pero yo ya no tengo miedo del que me tiene miedo a mí. Nunca tengas miedo de un enemigo que te tiene miedo a ti. Entonces escuchaba aquella voz y
llevó un momento en el que, cuando empezamos a perder el miedo, ahora nos dimos cuenta que nos tienen miedo. Y viene a mi mente un testimonio que pasó hace algunos años atrás, no muchos, con unos hermanos aquí de la iglesia, que les dijeron que había una mujer que pensaban que tenía algún demonio porque tenía alteraciones mentales, alteraciones de conducta, furia y cosas destructivas, o sea que estaba muy mal. Y le dijeron a Israel, creo a Israel, a Gaby, no sé quién más fue, que si no iban a orar por ella. Me acuerdo que me dijeron, vamos a ir, y les dije, el Señor les bendiga, que les vaya muy bien, no tengan miedo del que les tiene miedo. No les dije eso, si no se lo hubiera dicho a tiempo. Lo importante es que ellos fueron. Israel, ¿te acuerdas de eso? ¿Puedes comentar algo? A ver, ¿algún micrófono? A ver, ¿se acuerdan? Para que vean el testimonio de primera mano. Sí. Pero pastor, no sé si usted se acuerda también que realmente el caso se lo dijeron a usted. Pero yo les batí la pelota. Sí, no, pero él nos había dicho, ok, yo ya lo he hecho, ustedes ya me vieron hacerlo, ustedes tienen que aprender también a hacerlo. Entonces, porque deben de comprender que no son ustedes, sino el que está con ustedes. Eso sí nos los dijo. Eso sí nos los dijo. Y nosotros fuimos para allá. Recuerdo que fuimos un grupo de hermanos. Mientras llegábamos al lugar, nos fuimos a una gasolinera, cargamos gasolina y estábamos allí y empezamos a hablar y decir, si hay alguien que no se sienta preparado en este momento para entrar, mejor que se quede afuera, no pasa nada. Entonces, como diciéndole, si tienes miedo, ¿para qué le entras? Exactamente. Porque el diablo se da cuenta que tú le tienes miedo, entonces él se envalentona. Pero realmente él nos tiene miedo. A ver, síguele. Cuando llegamos a la casa, el esposo de aquella mujer se encontraba en la puerta de la casa, ya nos estaba esperando y nos dijo, estaba nervioso el señor, ya sabía que ustedes estaban llegando. ¿Y cómo lo sabía? Porque mi esposa me lo acaba de decir. Ya llegaron. ¿Cómo lo sabes? Están doblando la esquina. ¿Y cómo lo sabes? Por el olor. Dijo. ¿Y cuál es el olor? Nosotros preguntamos. Y él también preguntó, ¿y a qué huelen? ¿A qué huelen? Y dijo él, huelen a sangre. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Es un testimonio de algo que sucedió aquí en Mérida. Ellos venían dando la vuelta en la esquina y el esposo de la mujer que necesitaba la ayuda le dijo, ya vienen, ya llegaron. ¿Cómo que ya llegaron? Sí, porque ya los estoy oliendo. ¿Y qué hueles? Huelen a sangre. El tema es la victoria que Dios nos da a través de su sangre. Gracias, Israel. O sea que el testimonio que escuchamos, ellos mismos, Gabriela, Israel y no sé quién más iba con ellos, se quedaron sorprendidos de que les dijeran, cuando ustedes venían ya sabíamos, nadie sabía que ellos iban a ir. O sea, habían pedido ayuda, entonces ellos se pusieron de acuerdo y fueron. De tal manera que esto es muy importante, porque en ese momento yo sé que en la vida de ellos el hecho de enfrentarse a una realidad espiritual, de oír hablar un demonio y de saber que tenemos la autoridad por la sangre del Señor Jesús y para echarlos fuera, y se van fuera, entonces eso fortalece nuestra fe y nos hace entender que debemos de estar conscientes de quién está en nosotros, que es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso vemos que cuando recuerda que los espíritus malignos te tienen miedo antes de que tú te acerques a ellos.
Nunca tengas miedo de un enemigo que te tiene miedo. ¿Qué le dijo aquella mujer Rahab a los espías? Nuestro corazón ha desfallecido oyendo que ustedes abrieron el Mar Rojo. ¿Cuándo lo habían abierto? 40 años antes. O sea que ellos oyeron todo eso. Por eso la protección es una bendición del pacto. Dios hizo un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dios hizo un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, que nos representó. Esto lo vi con ustedes hace, no sé si 15 días, en uno de los días de comunión, el domingo. Les hablé acerca de lo importante del pacto, de algo que yo no conocía, pero que el Señor me reveló a través de la Escritura, y entendí esto, y hoy se los voy a repetir. Dios hizo un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, que nos representó, porque no lo hizo con nosotros directamente. Dios hizo un pacto con nosotros, pero no lo hizo directamente con nosotros. Lo hizo con su Hijo Jesucristo, que estaba representando a la raza humana. Él era el Dios hombre, sí, pero estaba representando a la raza humana porque tenía un cuerpo humano. Si el pacto hubiera sido entre Dios y nosotros directamente, seguramente ese pacto ya lo hubiéramos roto, ya lo hubiéramos incumplido. Entonces Dios hizo un pacto con Jesús que nos representa. Y acuérdense que aquellos pactos se establecían. ¿Se acuerdan cuando Dios estableció el pacto con Abraham? Dice que Abraham abrió unos animales por la mitad. No sé si era un becerro, una oveja, un cabrito, y lo abrió por la mitad y ponían los cuerpos abiertos por la mitad. Entonces ellos tenían que pasar caminando por en medio de los cuerpos para poder simbolizar aquel pacto. Y dice que en aquella ocasión se estaba durmiendo Abraham, y entonces dice que pasaba una antorcha como de fuego por en medio de los cadáveres de los animales, donde Dios estaba aceptando y haciendo el pacto con Abraham. Entonces aquí vemos que el pacto con Dios y Jesús se estableció no partiendo un animal y pasando en medio de ellos como era la costumbre, sino se hizo un pacto entre dos fuerzas poderosas que nunca cambian. Este pacto se hizo entre el Dios eterno, la fuerza divina de Dios, y Jesús, el Dios hombre, que tuvo la fortaleza, el poder, la gloria, la bendición de no fallar y llegar a la conclusión completa y a la realización de un pacto que ahora dura por la eternidad. Por eso, hoy nosotros tenemos un pacto que nunca puede fallar y que seguirá vigente en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, de todos aquellos que hemos confiado en Jesús, el Dios hombre, como nuestro Dios y Salvador. Quiere decir que nuestro pacto con Dios sigue vigente. ¿Por qué? Porque el Dios hombre que hizo el pacto vive en nosotros. Si tú recibiste a Jesucristo, Él vive en ti. Entonces el pacto entre Dios y tú está a través de Jesucristo, y por lo tanto estamos bajo el pacto, y la protección de Dios es uno de los beneficios que tiene el pacto. Por eso, cuando Rahab la ramera vio la protección de Dios sobre el pueblo, ella se hizo una creyente del Dios Todopoderoso. Ella pudo entender, pudo comprender el hecho que fuera una prostituta, una ramera. No quiere decir que era tonta, no quiere decir que no sabía pensar, no quiere decir que no tenía un cerebro, no quería decir que no era inteligente, sino que al ver todas aquellas cosas y las noticias que le llegaron y todo lo que pasaba, y que en el desierto habían tenido una llama de fuego, una columna de fuego que los calentaba en la noche, y que aquel fuego se apagaba en el día, se convertía en una nube de una nube que los protegía del sol. Entonces todo eso, y que se alimentaban de maná, todo eso llegó a oídos de ellos, y aquella mujer, al oír esto, reconoció
a Jehová, el Dios de Israel, como el Dios de arriba del cielo y de abajo en la tierra. Por eso ella declaró, tan pronto como oímos estas cosas, nuestro corazón, vean lo que dice, nuestro corazón se derritió y ni le quedó a nadie más valor por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y en Josué 2:12 al 13 leemos lo siguiente: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Qué protección la que tuvo esta mujer, porque se ciñó a un pueblo que estaba bajo pacto. Ahora nosotros sabemos que estamos también bajo el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos entender esta enseñanza, profundiza nuestra vida espiritual, para que sepamos por qué estamos guardados y protegidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios se preocupa de nuestra familia. Dios le dijo a Noé, vamos a conocer algo más del corazón de Dios, de cómo se preocupa por las familias. Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vean que le dijo, entra, como le dijo, ven, y no le dijo, ve, métete, porque cuando él dice ven, significa que él ya está ahí. En realidad, él estaba diciendo, en el arca estás a salvo con toda tu familia, lo sé, porque yo soy el arca. Dios le estaba diciendo a Noé, guárdate en eso que has edificado, que has construido, no es más que mi presencia. De tal manera, entra tú en el arca, ven, porque yo estoy ahí, yo he estado, y Dios siempre nos va a guiar, no a un lugar donde no ha estado, no a un lugar donde no ha pasado. Él siempre nos va a llevar al lugar donde ha estado, preparando, cuidándonos, proveyéndonos para todo lo que necesitamos. Y cuando ya fue seguro salir del arca, Dios le dijo, salgan del arca, y ahora él estaba detrás de ellos, y Dios va a ser siempre el primero en entrar a un lugar y el último en salir. Eso es lo que hace nuestro Dios, ser un héroe que se preocupa por todos nosotros. El ver a Noé, el ver a la familia de Noé, el cuidado que Noé tuvo con él, eso nos hace entender que Dios cuida a tu familia y a mi familia, y que la sangre de Jesús es protección para nuestras vidas. Y recordemos entonces el evento de la Pascua, Éxodo 12:13. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Debemos de recordar siempre que la protección que Dios le dio a la nación de Israel cuando estaban esclavos en Egipto, la protección de la más grande plaga que ha existido sobre la humanidad es la muerte. No tal o cual enfermedad, la muerte es la más grande plaga que ha existido en la humanidad. De tal manera que allí encontramos que el ángel de la muerte pasó por encima de aquella casa que estaba marcada con la sangre. Así que la sangre estaba protegiendo
a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel. Y por eso, por esa sangre que Jesús derramó en la cruz, nosotros hoy estamos protegidos, y Dios nos dice: no permitiré que ninguna plaga te destruya y ese problema o enfermedad te lastime. ¿Y cuántos decimos amén? Dos cosas necesitamos entender acerca de la sangre de Jesús. Primero, la sangre de Jesús ante Dios clama por nuestro perdón. La sangre de Jesús clama para que nosotros seamos perdonados. Porque tienes que saber una cosa: la sangre tiene voz. La sangre habla. La Biblia dice en Génesis 4:10, cuando Caín mató a Abel, dice, le dijo Dios a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz, la sangre habla. Cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel clamaba a Dios por justicia. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y por eso leemos en Hebreos 12:24 a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quiere decir que la sangre de Jesucristo clama, la sangre de Jesucristo habla. Ahí nos está diciendo que la sangre de Jesucristo clama por perdón ante el Padre. En cambio, la sangre de Abel clamaba, ¿por qué? Por venganza. La sangre de Abel clamaba por venganza. Véngame, me han matado, me han destruido, yo soy la vida, ha sido derramada mi existencia. Pero en cambio la sangre de Jesús, derramada por nosotros, clama ante el Padre por perdón, porque encontremos gracia, porque encontremos misericordia. Por eso dice la Biblia que Dios el Padre nos ve a todos nosotros cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y cada que nos ve a nosotros, clama por perdón, clama por perdón. Hay protección en la sangre de Jesús. Porque si no nos viera cubiertos por la sangre de Cristo, y al vernos cubiertos por la sangre de Cristo, nos ve justificados, nos ve limpios, nos ve perdonados. Tenemos el testimonio de un pastor que cuando era maestro de una escuela, una de sus alumnas, una niña de 10 años, se ausentó un día de clases y era una niña muy responsable. Y aquel pastor que era profesor en aquella escuela sintió en su corazón la necesidad de orar por ella y cubrirla en oración con la sangre de Jesús. Pasaban horas y volvía otra vez a su mente y que pensara en ella, y durante el tiempo del día estaba suplicando que la sangre de Jesús la cubriera y la protegiera a aquella niña que no había ido a clase. Eso no era algo normal. No era algo normal que él sintiera o que él pensara, o una oración que él estuviera haciendo por algunas gentes. No lo hacía. Era algo anormal lo que le estaba sucediendo, pero él se sintió impulsado y guiado a seguir orando por la sangre de Jesucristo, cubriendo a aquella niña de 10 años. Después de 2 días que la niña no asistió, preocupado porque la niña no asistía, preguntando, se enteró de que la niña el
ese día que había salido de la escuela y al otro día no asistió, había sido secuestrada por un grupo de personas que practicaban la hechicería, la brujería, o sea, el ocultismo. Este grupo de personas sacrificaban a los niños como parte de sus rituales satánicos. Además, antes de sacrificarlos, los agredían, si eran niños o niñas, los agredían sexualmente y bebían su sangre. Pero en esta ocasión, aquella niña ya dio su testimonio y dijo que cuando estaba en aquella casa, en aquel lugar, uno de aquellas personas dijo: hay algo raro en esa niña, hay algo raro que no me deja acercarme. Yo siento que los dioses no la quieren, no quieren que le entreguemos a ella en sacrificio. Algo está mal en ella, no la aceptan. Entonces dijeron los otros: pues échala afuera, sácala. Y fueron, la acercaron y la dejaron libre del grupo de brujas. De tal manera que no puedes más que exclamar: la sangre de Jesús es poderosa. Cubre con la sangre de Jesús a tu familia y empieza a mirar su protección. Rahab en Jericó hubiera sufrido la muerte y la destrucción juntamente con toda la ciudad, pero se salvó porque tuvo fe en Dios y pidió que se salvara su familia. Es como nosotros, que ya conocemos quién es el Salvador, pedimos la protección de la sangre de nuestro Salvador. Ella simple y sencillamente clamó por ser salva, porque la perdonaran. Y ella dijo: que salvaréis la vida, que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. El corazón de Dios es para nuestras familias. Por eso, durante la Pascua, Dios dijo a los hijos de Israel: cada uno tomará para sí un cordero de la casa de su padre, un cordero por familia. Y si la casa es pequeña para el cordero, él y su vecino de al lado de su casa lo tomarán conforme al número de personas, según la necesidad de cada uno. Harás tu cuenta para el cordero. Un cordero para cada familia. ¿Qué quiere decirte esto? Que Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en cada familia, y que Él había dicho a la nación de Israel: provean un cordero por familia. Y si la casa es demasiado pequeña para el tamaño del cordero, traigan a otras personas. Pero nunca se da el caso de que el cordero fuera demasiado pequeño para una familia. Siempre el sacrificio del Cordero de Dios es más grande y suficiente para cualquier familia. ¿Qué le respondieron los espías a Rahab? Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la tuya. Si no denunciares este asunto, si no nos denuncias, y cuando Jehová nos haya dado esta tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Misericordia y verdad significan todavía el día de hoy gracia y verdad. Y recordemos las palabras del Evangelio de Juan en 1:17, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. ¿Qué le ofrecieron los espías a Rahab? La gracia y la verdad. ¿Qué vino Dios dándonos a nosotros a través de Jesucristo? Gracia y verdad, misericordia y verdad. ¿Qué debemos hacer, por tanto, en los tiempos oscuros que estamos viviendo hoy? La generación de Rahab representa los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Ella era una gentil que ahora nos estaba representando. En Hebreos 11:31, vean lo que dice Hebreos. Ya el apóstol, dicen que el apóstol Pablo fue el escritor de la carta a los Hebreos. No hay un autor directo que ahí escrito en la Biblia que dice Pablo fue, no, pero todos los estudiosos y teólogos dicen que Pablo fue el que escribió la carta a los Hebreos. Y vean lo que dice ya en el Nuevo Testamento. Por la fe, Rahab, la ramera, dice, no pereció juntamente con los desobedientes de su ciudad, de la nación, habiendo recibido a los espías en paz. Dice, habiendo ¿qué? Recibido a los espías en paz. Quiere decir, al decir habiendo recibido, quiere decir que ella los dejó entrar a través de su puerta. Y eso es una actitud que Dios nos está enseñando a nosotros. Nosotros tenemos que recibir la gracia y la misericordia de Dios, abrirle tu corazón a Jesús, abrirle tu corazón para que Él llegue a tu vida para darte su misericordia y su paz. Y si ya lo hiciste, pues entonces vas a tener la bendición que tuvo Rahab, la ramera. Y dice la Sagrada Escritura que los dejó entrar por su puerta, pero el libro de Santiago nos dice, asimismo, Santiago 2:25, asimismo también Rahab la ramera, dice Santiago, el apóstol Santiago, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Quiere decir que ella los recibió por su puerta y después los guió y los llevó por su ventana para descolgarlos fuera de la muralla, porque la casa de esta mujer estaba construida sobre la muralla, de tal manera que su puerta daba a la ciudad y su ventana daba a la vista panorámica de fuera de la muralla. Por eso, tanto la fe ante Dios como las buenas obras ante los hombres son importantes. Cuando Rahab dejó salir a los espías por la ventana, ella también estaba mirando por la ventana. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de visión. Ella miraba desde una perspectiva la luz de la revelación. Estaba mirando por la ventana, de espaldas a la ciudad, de espaldas a su vieja vida, mirando a lo que le esperaba. Su salvación estaba fuera, la muerte ya estaba sentenciada para toda la ciudad, pero ella estaba mirando hacia la nube, seguramente la nube de gloria que estaba cubriendo a la nación de Israel. Ella estaba mirando desde la ventana al pueblo de Dios. Detrás de ella reinaba la oscuridad, pero sus ojos estaban puestos hacia la luz de Dios, estaban puestos en Dios. Frente a ella, la luz de la gloria, detrás de ella, la oscuridad y la degradación moral. Eso era lo que estaba recibiendo aquella mujer que estaba apoyando y ayudando a los hombres del pueblo de Dios. Y Dios quiere que intercedamos por los demás y que los cubramos con su sangre. Él quiere que oremos invocando la sangre de Jesús sobre ellos. Muchas veces nosotros damos por sentados, es que ya soy cristiano, ya estoy protegido, ya no hay ningún problema, Dios vive en mí y ya no hay nada más que hacer. Es cierto, estamos protegidos, estamos bendecidos,
Hay ángeles que nos están guardando, que nos están cuidando, pero no debemos de olvidarnos de que la sangre de Cristo está presente. Y les comparto otro testimonio de un siervo de Dios que un día tenía prisa por salir de su casa con su familia y se olvidó antes de salir de su casa de orar por protección. Ustedes me han escuchado también algunas veces que he predicado diciendo: no salgas de tu casa sin pedir la protección del Dios Altísimo. Es más, cuando tuvimos los 21 días de ayuno, estuvimos aprendiendo eso. El Salmo 91, la oración de protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en mi Dios, en quien confiaré. Así es que nosotros debemos estar declarando esa protección sobre nuestras vidas, y la mejor forma de declarar tu protección es declarando la sangre de Jesucristo. Señor, cúbreme con tu sangre, voy a salir. Cubre a mis hijos, Señor, van a ir a la escuela, cúbrelos con tu sangre, porque no nada más puede haber una caída, un accidente en la escuela, se caen de una escalera o no sé, se pueden fracturar un brazo, muchas cosas pueden suceder. Alguien que los empuje o alguien que haga un accidente, debemos de cubrir con la sangre preciosa de Cristo a nuestros seres amados. Y ese hombre dice que salió de su casa y cuando iba en su auto, un camión se estrelló contra su auto. Afortunadamente iba con su familia y nadie salió herido, pero se acordó de que ese día no había pedido la protección de Dios para su familia. Al siguiente día, su hija dice que se subió a un taxi para ir a la escuela, y cuando iba en el taxi sintió aquella necesidad de cubrirse con la sangre de Cristo como le había enseñado su padre, y dice que así lo hizo. Y en el momento que acababa de orar por la protección de la sangre de Cristo, dice que otro auto golpeó sobre el lado que ella iba y golpeó del lado del pasajero, el automóvil se volcó, dice, pero que a ella no le pasó nada. Y eso no es más que la protección de Dios, que a veces nosotros decimos es casualidad, pero no, acostúmbrate a decir: me cubro con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, ¿cómo se salvó Rahab? Dice que Rahab, la ramera, le dijo a los espías, y ellos le dijeron, Josué 2, 17 al 18, y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. El cordón de escarlata significaba esperanza, y rojo representaba la sangre de Jesús. En el hebreo, cordón es esperanza y el rojo significa sangre. Y en este momento nosotros podemos pensar que proféticamente aquel cordón, aquella esperanza, aquel cordón rojo escarlata, dice que era la señal para que, habiendo de destruir a toda la ciudad, no se tocara esa ventana de toda la muralla, y los que estuvieran guardados en aquella casa bajo aquel símbolo poderoso se salvaron. Y así fue que la familia y toda la familia de Rahab que estaban dentro de su casa se salvaron.
Ahora, ¿qué te dice este mensaje para ti? Háblale a tu familia del amor de Dios. Háblale del sacrificio de Jesucristo por ti y por todos ellos. Háblales del poder de su sangre para limpiar y perdonar sus pecados, para librarnos no nada más de los peligros, que Dios nos cuida y nos liberta de todo peligro, de toda enfermedad, de toda dolencia, sino que nos libra de la misma muerte. Ellos, nuestros familiares, necesitan ser cubiertos con su sangre y así van a ser salvos. Cuando Josué y el pueblo gritó, los muros cayeron. Y vean lo que dijo: solamente la ramera Rahab y todos los que están con ella en su casa serán salvos. Ese es el poder de la sangre. Josué 6, 16 y 17. Y con esta lectura estamos dando conclusión al mensaje. Y dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, y la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Y fíjense, anatema quiere decir maldito. Dice: porque Jehová ha entregado la ciudad, y la ciudad será maldita, con todas las cosas que están en ella son malditas. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa, por cuanto ella escondió a los mensajeros que enviamos, y que había puesto el cordón de grana que simbolizaba la sangre, que en el futuro sería la proyección y la provisión para nosotros. La razón por la que Dios te salva a ti y a toda tu familia es para bendecirte y que seas de bendición. Vemos entonces que Dios en esta ocasión nos está revelando su amor por nosotros y nos dice y nos recuerda precisamente que la protección es una bendición que ha sido comprado con sangre. Yo te pido que te pongas de pie. Muchas veces y todos los días estamos enfrentando peligros, estamos enfrentando problemas de salud, financieros, peligros físicos, y debemos de pedirle al Señor que nos cubra con su sangre. Y hoy en esta ocasión también Dios nos dice que no tengamos temor de aquel que nos tiene miedo a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Podrás hacer una oración sencilla que dice: Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, líbrame de todo mal y del maligno. Ayúdame a acordarme de que tú me amas y has derramado tu sangre para que yo sea perdonado, perdonada y tenga vida eterna. Te doy gracias, Señor Jesús, porque día con día yo sé que tú me has guardado, tu sangre me ha protegido y me ha librado. Por eso en esta noche te doy gracias, Padre eterno, por tu Hijo Jesús, por su sangre derramada en la cruz, que me guarda, que me protege y que me ha marcado para que el enemigo, como en la Pascua, salte de mi casa, salga, Señor, de mi vida, de mi trabajo, de mi empresa, de mi fábrica,
donde yo me encuentre, te doy gracias, Señor, porque esta noche salgo bendecido, prosperando y en victoria. Y todos decimos, amén. Poder en la sangre. Te damos gracias en esta noche por nuestra salvación, comprada por precio de sangre. Te damos gracias por la protección que tu sangre nos ha dado y nos brinda cada día. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar pidiendo protección por nosotros, por nuestros seres amados, por nuestros hijos. Señor, cuando salen de viaje, ayúdanos a bendecirlos diciendo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, te guarde y te proteja y te cubra totalmente desde tu cabeza hasta tus pies. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor.